Continuamos entonces con el conocimiento de nuestros glóbulos rojos. Hemos visto de dónde se producen, cuáles son las células que los originan, cómo es el proceso de maduración de los mismos. Hemos visto además algunos conceptos sobre las estructuras del glóbulo rojo. En este momento vamos a hablar del metabolismo eritroide. Recordemos que el glóbulo rojo es una célula que no tiene ningún tipo de organelo, no tiene núcleo, por lo tanto no tiene la posibilidad de producir nuevas proteínas. Depende entonces de lo que haya producido durante su proceso de maduración y que estén muy bien guardadas y almacenadas, acuérdense, fijas a las proteínas de membrana, especialmente la banda 3. Tampoco tiene mitocondrias, por lo tanto es una célula que únicamente tiene la posibilidad de hacer glicólisis anaerobia y no tiene otro tipo de organelos. Por ejemplo, no tiene cómo almacenar glucosa, no tiene gránulos de glucógeno en su interior. Entonces dependerá de la glucosa del ambiente. Sin embargo, todo el metabolismo que él realiza pues tendrá que ver con los procesos vitales, con que su membrana esté conservada, con que la hemoglobina esté reducida por el contrario, y que esté en condiciones para poder vivir los 120 más o menos 4 días que está destinado a vivir un glóbulo rojo. Entonces les decía, la glicólisis que él hace es una glicólisis anaerobia y a partir de ella se obtienen 3 metabolitos muy importantes para su supervivencia. El primero, el ATP, pero además hay unos metabolitos intermedios como el NADH, el NADPH y el 2,3-difosfoglicerato. El NADH y el NADPH tendrán que ver con, son cofactores en todos los procesos de oxidorreducción y de las enzimas antioxidantes, que es otra batería importante enzimática que tiene el glóbulo rojo. Adicionalmente, hace un proceso metabólico de ácidos nucleicos. Entonces decíamos, no tiene cómo almacenar glucosa, por lo tanto depende de la glucosa que esté en el medio. Por eso en los bancos de sangre, las bolsas en las que se almacenan los glóbulos rojos tienen que venir enriquecidas con glucosa, es lo primero que tienen que tener. Por un proceso de difusión facilitada, la glucosa entonces entra al glóbulo rojo, es un proceso que no utiliza energía y esa glucosa, el 90% va a una vía principal que es la vía de Edermeier-Hof, y el 10% restante va a la vía de las pentosas. Hay otras vías metabólicas que son la vía de la metahemoglobina reductasa, el ciclo de Lewis-Rapaport y el de la hexosa monofosfato. En cada uno de estos se obtienen unos metabolitos intermedios importantes que ya vamos a hablar de ellos. Entonces decíamos, todo lo que hace el glóbulo rojo en su metabolismo tiene que ver con los procesos vitales para ella misma. Recordemos que cuando están los glóbulos rojos en los pulmones oxigenándose, se someten a una tensión de oxígeno muy alta. Eso puede producir peroxidación de todos esos ácidos grasos no saturados que tiene la membrana. Entonces tiene que tener una batería enzimática que impida la peroxidación de esos lípidos de membrana. Entonces, esas enzimas, la función de esas enzimas son absolutamente dependientes de energía. Igualmente, se podría afectar la posibilidad de deformarse ese glóbulo rojo, o sea, su plasticidad. Igual debe mantener los gradientes electrolíticos, catiónicos, quiere decir que debe mantener la concentración de potasio intracelular alto y por el contrario el sodio y el calcio en concentraciones intracelulares bajas. Debe también poder mantener la hemoglobina en estado ferroso, proteger las proteínas de proceso de naturalización oxidativa, todas las proteínas de membrana y pues además de la misma hemoglobina, y mediar reacciones de recuperación de nucleótidos por la vía de las pentosas. Entonces veamos la vía de Edermeier-Hof. Esta es una vía en donde se obtiene como ganancia neta únicamente 2 ATPs, y digo únicamente porque pues, si tuviera mitocondria la ganancia sería mucho más grande, pero bueno, obtiene 2 moléculas de ATP y esto es suficiente para que él pueda hacer sus procesos metabólicos, por eso el 90% de la energía de la glucosa, entra a esta vía. Es una vía, decíamos entonces, dependiente de la glucosa ambiental,
que entra por difusión facilitada, no requiere energía para hacer este proceso y es metabolizada hasta lactato. Entonces, esto produce un aumento, una disminución, perdón, en el pH y esto hace que se dé la regulación, que es una regulación, una retroalimentación negativa. O sea, no siempre entra a la vía de Ender-Meyerhof, no siempre llega hasta lactato, depende de la concentración del pH. A mayor sea el pH, menor concentración de una enzima, que es una enzima inhibitoria, que es la fosfofructoquinasa inhibitoria. O sea, hay una enzima que inhibe la fosfofructoquinasa y entonces pues ya no pasaría de allí, no entraría a la vía glicolítica hasta lactato, se detendría hasta allí. A menor cantidad de ATP, menor cantidad de la enzima inhibitoria, por supuesto. Entonces recordemos aquí la ganancia neta son 2 moléculas de ATP, se produce también una molécula de NADH y se produce una molécula de NADPH, por allí está. La vía de Löwengreen-Rapaport es una vía supremamente importante. Entonces viene de la glicólisis y cuando llega a 1,3-difosfoglicerato puede, dependiendo del pH, entrar a la vía de Löwengreen-Rapaport para producir el 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato es un mediador para la hemoglobina, es el ligando metabólico más importante que tiene la hemoglobina y que facilita la entrada del oxígeno, la cesión del oxígeno hacia los tejidos. Entonces, es importante que el glóbulo rojo tenga una buena provisión de 2,3-difosfoglicerato acumulado en su citoplasma para que pueda hacer una entrega eficiente de oxígeno. Decíamos, es una producción regulada por el pH. En la medida que el pH disminuye, se acumula el 2,3-difosfoglicerato. Cuando aumenta, pues entonces sigue por la vía glicolítica para producir lactato. La vía de la hexosa de monofosfato, en esta vía se obtiene una molécula de NADPH, que es una molécula que tiene una función de ser un cofactor muy importante en procesos de oxidorreducción que ya vamos a ver, especialmente en la reducción y en la manutención de la hemoglobina, evitando que la hemoglobina se oxide. Normalmente se produce aproximadamente un 1% de metahemoglobina y eso es normal en el organismo, pero cuando la metahemoglobina se acumula dentro del glóbulo rojo, pues se produce un proceso de muerte precoz, del envejecimiento precoz y por supuesto muerte de hemólisis del glóbulo rojo. En la vía de las pentosas, entonces, la glucosa pierde un fosfato, pierde un carbono y se convierte en ribosa para que pueda entrar al ciclo de los nucleótidos y producir el DNA y RNA, en este caso únicamente adenina, se necesita acá. El NADPH que se produce acá es el que les decía que tiene que ver con la reducción de la glutatión. Aquí tenemos el glutatión reducido por la vía de las pentosas. Entonces acá esta producción de NADPH y de NADH acá es muy importante, al igual que la producción de la ribosa para el ciclo allí de los nucleótidos. La vía de la hemoglobina reductasa es muy importante también, pues obvio, aquí todas, porque todas tienen que ver con la viabilidad del glóbulo rojo. Aquí se evita la acumulación de metahemoglobina. Yo les decía a ustedes, cuando la metahemoglobina se acumula, se aumenta. Entonces, daña recuerden que cuando hablamos de membrana decíamos la hemoglobina se fija a la banda 3. Y cuando se acumula tiene la posibilidad, tiene la dificultad que oxida y ayuda a fosforilar la banda 3. Y esa banda 3 fosforilada pues es un blanco que va a hacer que sea retirado de circulación cuando se le fija el anticuerpo. Entonces hay que evitar a toda costa que se produzca la acumulación de la metahemoglobina.
En esta producción de metahemoglobina se desprende utiliza una molécula de NADH, porque ella a su vez, la metahemoglobina reductasa, debe ser, una vez oxidada, vuelta a reducir para que quede viable en su proceso de reducción de la hemoglobina. Entonces, resumiendo, tenemos una gran cantidad de mecanismos antioxidantes importantísimos. Recordemos, se necesita tener la membrana sin procesos de oxidación, que los lípidos no se peroxiden, que las proteínas de membrana no sufran procesos oxidativos porque igual se van a dañar su posibilidad la posibilidad de formarse, se van a perder pedazos de membrana porque se vesiculan y se desprenden a circulación. Adicionalmente va a perder su función, la función más importante, o sea, la única real que tiene el glóbulo rojo, el transporte de oxígeno si la hemoglobina no está reducida. Entonces tenemos aquí la vía del glutatión por la glutatión reductasa, la utilización de las moléculas del NADPH y las vías de la glutatión peroxidasa que nos evitan la peroxidación de los lípidos y las proteínas. Decíamos además que hay una batería enzimática, además de la glicolítica, una batería enzimática encargada de quitar el daño que pueden producir o disminuir el daño que pueden producir estos superóxidos. Entonces está la superóxido dismutasa, que lo que hace es catalizar el superóxido y convertirlo en peróxido. Adicionalmente, pues tenemos la catalasa, que lo que hace es convertir el peróxido en una molécula de agua y oxígeno. La glutatión peroxidasa, entonces decíamos, muy importante la glutatión, no solamente en la reducción de la hemoglobina, sino en la reducción de todos los procesos de reducción o evitar la oxidación de las proteínas de la membrana. La superóxido dismutasa, aquí para hacer un resumen, las enzimas principales, la superóxido dismutasa, que elimina el ion superóxido, la catalasa, que elimina el H2O2, y la glutatión peroxidasa, recordemos, utiliza como coenzima el NADPH, y tiene toda la función de proteger el glóbulo rojo de las especies reactivas de oxígeno. Los invito entonces a que escuchen el video 1 o 2 veces, las que sean necesarias, formulen las preguntas que les queden a través del chat, se comuniquen con nosotros también a través de los foros, puedan interactuar con sus compañeros, realicen las tareas y finalmente presenten la evaluación de la semana.